Bueno, entonces esta sesión será grabada. Bueno, primero quiero iniciar presentando a los profesores del curso para que ustedes los conozcan. En la primera sesión de bienvenida solamente estuvimos con Yesenia Quiseno, de Gobernación de Antioquia, pero me encantaría que conozcan a los profesores del curso, quienes los acompañaremos durante este proceso. Quiero presentarles a Margarita Gómez. Margarita, si quieres, preséntate rápidamente. Está silenciada. Mientras acá ingresamos algunos participantes que siguen en sala. Bueno, mientras Margarita... Perdón, ya volví. Es que perdí el control en la barra de control del sonido y no la encontré, me tocó dejar de compartir. Bueno, muy buenos días. Creo que sí, con algunos habíamos interactuado, pero bueno, si no, me presento. Mi nombre es Margarita Gómez. Yo trabajo en la Academia Colombiana de Ciencias y pues trabajo en temas de formación docente, de desarrollo profesional. Soy bióloga de formación inicial y pues voy a ser una de las profesoras del curso. Seguramente me verán o me oirán en algunos de los videos del curso. Entonces, bienvenidos y qué bueno tenerlos aquí hoy. Aprovecho para hacer una cuña y es en el chat voy a volver a poner el enlace de asistencia para que quienes se están uniendo lo puedan ver. Entonces, muchas gracias. Bueno, Margarita, muchas gracias. También quiero presentarles al profesor Harry Luque, que también ha estado en este proceso del curso y los va a acompañar también en las sesiones que realizaremos a través de esta plataforma. Adelante, Harry. Buenos días. Bueno, como dijo Rocío, me llamo Harry Luque. También formo parte del equipo de STEM Academia. Trabajo en la parte administrativa, pero también soy formador y también ayudo a crear contenidos. Yo soy ingeniero de profesión y bueno, también los estaré acompañando en algunos de los talleres. Gracias. Bueno, gracias, Harry. Bueno, mi nombre es Rocío Cardona, creo que ya me he hablado con algunos de ustedes. Yo estoy en el grupo que tenemos en este momento, en el grupo de WhatsApp, soy la administradora. Estoy para apoyarles en todo este proceso de formación. Trabajo en la Academia Colombiana de Ciencias, en el programa STEM Academia, como coordinadora de proyectos, pero también como docente en este curso. Entonces, bienvenidos. Margarita nos está compartiendo la pantalla. Voy a contarles cuál es el orden del día de la reunión de hoy. Primero queremos revisar entre todos el cronograma del curso para que ustedes tengan pendientes las fechas, que se agenden. Seguramente nosotros les vamos a estar enviando mensajes por correo electrónico, por la plataforma del curso, pero también por el grupo de WhatsApp, pero también sugerimos que cada uno revise estas fechas y de una vez se agende, organice su cronograma para que no pierdan las sesiones que tenemos a través de esta plataforma, dado que el curso solo se realizará de manera virtual. Entonces es clave que en estos momentos que podemos conversar, podamos unirnos a las sesiones. Luego vamos a tener una reflexión en grupo sobre el tema que está en la plataforma y al final vamos a dar un espacio para preguntas e inquietudes de algunos de ustedes o si tienen algún problema aún con el ingreso a la plataforma, nos quedaremos al final con quienes tengan ese inconveniente todavía. Bueno, entonces voy a presentarles rápidamente el programa del curso para que lo podamos revisar. ¿Quieres compartir tú o dejo el que tengo? Sí, ya lo tengo acá. Listo, dale. Bueno, entonces básicamente el curso va a ser mediado por una plataforma, es decir, que ustedes van a revisar el contenido del curso, videos, foros, lecturas, actividades que sería deseable que ustedes realicen con sus estudiantes. Todo esto va a estar alojado en la plataforma. Como saben, cada uno ya recibió su usuario y su contraseña. Para quienes no lo saben, el usuario es el correo electrónico con el que se inscribieron al curso. La contraseña es el número de su cédula. Es importante que ingresen a la plataforma y en la unidad 0 van a encontrar este calendario
De igual manera lo vamos a revisar hoy entre todos para tener las fechas claras. Nuestra reunión de bienvenida fue el día 18 de julio, algunos estuvieron, también aquí presentamos este programa, pero hoy vamos a rápidamente pasar por él, por si algunos no lo conocen aún o no han podido ingresar a la plataforma a verlo. Bueno, entonces la publicación, nosotros publicaremos unidades en las siguientes fechas, es decir, ya está publicado en este momento la unidad 0, 1 y 2 y es importante que la completen. Plazo máximo para terminar estas unidades es el día 27 de julio. ¿Por qué es importante que tengan en cuenta estas fechas? Porque luego vamos a tener, perdón, hasta el 10 de agosto tendrían para terminar las unidades 1 y 2, porque ese día, agosto 10, publicaremos la unidad 3 y 4, entonces no queremos que ustedes se atrasen con el contenido, entonces es importante que ustedes verifiquen las fechas de publicaciones porque es ideal terminar las unidades antes de la siguiente publicación. Entonces, en este momento están publicadas la 1 y la 2, deben culminarlas máximo hasta agosto 10, porque este día se publicaría la unidad 3 y 4 y así sucesivamente. Luego la publicación de la unidad 5 y 6 se realizará el día 31 de agosto, la publicación de la unidad 7 y 8 el 21 de septiembre, la publicación de la unidad 9 y 10 19 de octubre y con ello ya se finalizaría el contenido, es decir, la publicación de contenido que tendrían que revisar y luego, adicionalmente a que ustedes deben completar ese contenido dentro de la plataforma, vamos a tener estos encuentros a través de esta plataforma Zoom para revisar, reflexionar sobre esas unidades. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre la unidad 1 y 2, luego nos volveremos a ver nuevamente por Zoom en agosto 17, entonces para que se agenden, luego en septiembre 7, luego en septiembre 28, luego en octubre 26 y el día noviembre 2, que es el día en el que ustedes presentarán sus acciones, sus actividades o trabajos sobre acción por el clima. La idea es que lo realicen con sus estudiantes. Sobre este trabajo final vamos a estar hablando durante todo el curso. No se preocupen que el trabajo es muy sencillo. Lo vamos a ir viendo durante todo el curso. Y finalmente hay una fecha pendiente que todavía no hemos definido y es el día cuando tendremos la certificación. Este curso tiene un certificado que se entrega desde la Academia Colombiana de Ciencias con apoyo de la Gobernación de Antioquia, pero esta fecha sí está por definir y pues una vez la tengamos clara con la Gobernación de Antioquia se la haremos saber. Seguramente va a ser ya cuando los niños salgan a vacaciones y ustedes estén más tranquilos de todas las actividades del colegio, seguramente vamos allí a organizar esa certificación. Entonces espero haber sido clara con este calendario. El calendario va a estar disponible en la unidad 0 y de igual manera lo vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp. Entonces voy a dejar de compartir para darle paso a Margarita con la presentación. Gracias, Rocío. Antes de pasar a la presentación, no sé si hay preguntas sobre el calendario, ¿es claro? Pues al final vamos a tener un espacio para las personas que tienen problemas con plataforma, pero me gustaría hacer un sondeo rápido con el icono de reacciones de dedito arriba o en la cámara o como quieran. ¿Quiénes si han podido entrar a la plataforma y han podido revisar? Arelis de una vez me puso. Arelis, Claudia, Silvia, Ángela, gracias. Olga, súper. Viviana, bueno, creo que arriba. Muchos deditos arriba, gracias. Súper. Bueno, quienes no hayan podido, nos quedamos al final. Igual yo ayer les escribí por el grupo de WhatsApp a quienes están para que cualquier cosa nos escriban. Lo importante es que siempre nos escriban cualquier inquietud que tengan y nosotros trataremos de darle solución lo más pronto posible. Entonces, súper que varios ya hayan podido entrar. Voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a pasar a la parte de reflexión. Harry, te dejo entonces la reflexión. Nosotros hacemos los grupos. Ok. Bueno, entonces, para la reflexión en grupos, que es, como comentaba Rocío, el trabajo, digamos, de profundización de estas dos unidades,
lo que les vamos a proponer es que se dividan en grupos, pues que vayan a los grupos a los cuales los vamos a asignar y que piensen en esos grupos y discutan sobre esta frase que está abajo. El clima de la Tierra siempre está cambiando y esto no tiene nada que ver con los humanos. Incluso antes de la revolución industrial, la Tierra experimentó periodos más cálidos. Entonces, para guiar estas reflexiones proponemos algunas preguntas, como ¿consideran que esta frase es cierta o falsa? ¿Por qué alguien puede afirmar esto? Recuerden que en parte el objetivo de este curso pues, es estar bien informados y poder argumentar con las personas escépticas al cambio climático, con razón, con ciencia, pues porque sí hay o no hay, bueno, ustedes dirán según lo que han visto. Entonces, aquí la idea justamente es si alguien se presenta con esta frase, ¿ustedes qué dirían? Entonces, bueno, ¿por qué alguien puede afirmar esto? Y si ustedes no están de acuerdo, ¿qué podrían decirle a esa persona que afirme esto para transformar sus ideas? Entonces, bueno, vamos a asignarlos a algunos grupos. Ahorita les va a aparecer, creo, un letrero, entonces por favor acepten para ir a esos grupos y les vamos a dar más o menos unos 15 minutos. Después de eso, ya otra vez en gran grupo, algunas personas pues podrán compartir el resultado de esta reflexión en esos pequeños grupos. Entonces, Tú me creo que ya dices. podemos, sí, ya, armemos los grupos ya. Nosotros estaremos igual pasando por algunos grupos para ver cómo van. Ya les debe estar apareciendo unirse a un grupo, entonces agradecemos, acepten y nos vemos en los grupos. Creo que solo está acá Luz Marina. Luz Marina. Listo, ya. Ya se fue al grupo. Ok. Vale, Listo. entonces nos vemos. Listo. Listo. Yo los paro en 15 minutos, ¿listo? Son Ok. las y 18. Bueno, Listo. bueno, ya estamos regresando. Creo que ya todos estamos aquí en la sala principal. Le doy la palabra a Harry para que nos apoye con la reflexión de cada uno de los grupos. Esperamos que hayan seleccionado un vocero de cada grupo para que nos cuenten a qué conclusiones llegaron. No sé, Bueno. Harry, ¿quieres que antes presente una gráfica que tenemos? Ah, sí. Sí, sí, después. podrías compartir. Dale. No, sí, una vez yo creo. No tengo problemas de internet, por eso no pongo la cámara. Dale, tranquilo. Entonces, yo alcancé a entrar a un grupo y me estaba saliendo cuando estaban diciendo algo muy interesante. Y es que sí, pues en efecto la Tierra, pues el clima de la Tierra cambia y ha cambiado incluso antes de que nosotros estuviéramos acá. Y pues como vemos en esta gráfica que muestra el clima, pues en este caso la temperatura global del planeta pues está en grados Fahrenheit, ¿no? Desde hace 500 millones de años. Y vemos que efectivamente hay periodos mucho más calientes. Nosotros, el presente, pues hoy está en el extremo derecho, ¿no? Vemos aquí exacto en ese punto. Entonces, pues, claramente vemos que ha habido momentos mucho más calientes, incluso momentos en los que no había hielo en los polos, que es lo que está arriba de esa línea horizontal que está más o menos en 67 grados Fahrenheit, que en Celsius equivale aproximadamente a 19,4 grados Celsius. Y pues bueno, vemos que ha habido unos cambios y
estos cambios, como estaba comentando una profesora, pero pues desafortunadamente me salí, no alcancé a escuchar, dependen de varias cosas. Y entre estas, creo que a lo que ella quería decir, no solamente está lo que hemos podido ver con la paleoclimatología, que podemos llegar a más o menos unas, no recuerdo muy bien los datos, decenas de millones de años, o 1 o 2 millones de años, no recuerdo, o miles, no, es miles. Bueno, ustedes me dirán en las fichas si alguien lo tiene presente ese número, pero igual no alcanzamos a estas escalas de 400, 300 millones de años con la paleoclimatología. Entonces, en la paleoclimatología, vimos que hay una correlación entre el dióxido de carbono y la temperatura. Sin embargo, aquí ya en escalas mucho más grandes, vemos otros cambios que están relacionados con otros factores, como pues, factores astronómicos, los ciclos del Sol, ¿cómo se llama? La elipse de la Tierra, la trayectoria que hace, que bueno, que hay varios factores como esos y la inclinación de la Tierra que tienen ciclos, eso no es fijo. Pero, como vemos aquí en la gráfica a la derecha, pues algo está pasando. Vemos que esta línea del final está bastante vertical. Entonces, bueno, no quiero decir más antes de que ustedes compartan las conclusiones a las que llegaron. Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Quiere mencionar algo? A ver, el vocero de algún grupo. Bueno, voy a iniciar yo. Ok. Adelante. Bueno, en el grupo lo que hablamos, se está diciendo si es falso o verdadero, ¿cierto? Entonces ahí está como muy ambivalente, porque si decimos, hay fenómenos naturales que inciden en el cambio climático, pero el hombre ha venido haciendo más daño por la contaminación y esos avances tecnológicos, esa sociedad de consumo que ya simplemente desechamos, compramos sin medir y las consecuencias, o porque ya las cosas vienen y están ya, pues, como que solamente un celular dura un año, entonces vuelve y compre, o porque es la nueva tecnología, ¿cierto? Entonces no hay como conciencia desde ahí. Entonces todavía no hay eso de reciclar, aunque se hace en muchas partes, pero aún todavía no hay conciencia. Y uno lo hace desde el colegio, y rico, y los niños y todo, pero sale uno a la calle y encuentra que no, que todavía los padres de familia, que incluso los niños lo hacen. Entonces falta esa conciencia. Cuando hablamos también se resalta que ahora se ven jóvenes donde son animalistas, quieren cuidar el medio ambiente, hay otros jóvenes que no. Entonces desde ahí, cuando decimos cómo podemos aportar, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia? Es desde uno mismo. Es decir, yo voy a apropiarme y voy a hacer. Entonces, a partir de ese ejemplo, puedo lograr que mi vecino, que mi compañero, otras personas vayan haciendo lo mismo. Entonces, yo pienso que es más desde esa conciencia que cada uno tenga para mejorar, no solamente en la parte que hablamos del medio ambiente o de este cambio climático, sino en todo lo que nos está afectando en esta sociedad de consumo. ¿Algún compañero quiere apoyar algo más? Cierro micrófono. Ok, ¿alguien más del grupo de Maritza quiere complementar? ¿O pasamos a otro grupo? Bueno, listo. Otro. Ángela levantó la mano. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros empezamos pues la discusión como aclarando un poquito el concepto de lo que es el calentamiento global y lo que es el cambio climático, que pues realmente tiende a confundirse y de pronto eso genera como cierta confusión digamos, en la formación o en la información que se da con relación a este tema. Y efectivamente, pues el cambio climático es una de las dinámicas naturales del sistema solar, no solamente por las dinámicas internas del planeta Tierra, sino también porque el Sol tiene sus ciclos y eso ha generado, pues, a nivel de la historia de la evolución de la Tierra, unos cambios climáticos y hasta extinciones, en fin. Entonces, si vamos a hablar
de los efectos que tiene ahorita el cambio del clima en la Tierra, tendríamos que entrar a mirar el porqué, y el porqué entonces es el calentamiento global. Y ese calentamiento global, si bien la estructura de la atmósfera se construyó a partir de precisamente esas dinámicas dentro de la Tierra, esa atmósfera hizo posible que nosotros existiéramos gracias a esos gases invernadero. Si no, no podría existir la vida, porque las radiaciones del sol son tan fuertes que si nosotros no tuviéramos eso, pues no podría existir la vida en la Tierra. Entonces, ese calentamiento global es como el detonante de que esa temperatura del cambio climático, que el cambio climático es como el delta entre la radiación del sol y las emisiones de calor que despide la Tierra. Entonces, esa diferencia se está quedando aquí. Ese calor no se está yendo no se está dispersando, sino que se está quedando aquí concentrado y está cambiando nuestro clima. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Estamos teniendo lluvias, las nubes la composición de las nubes, perdón, está quedando represada y los vientos se están transformando, el nivel del mar, el deshielo. Todas estas son las consecuencias del calentamiento global que cambia nuestro clima interno. Porque si hablamos de cambio climático, pues entonces diríamos que estamos viviendo un fenómeno natural y que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero realmente lo que está pasando es el calentamiento global. Y el calentamiento global está generando estos cambios en nuestro clima. Y ahí tenemos, pues también hablamos de mucho digamos, de la responsabilidad de los seres humanos. Y yo pensaría que lo primero, y que ahí es donde tenemos un gran papel los educadores, es la conciencia. Porque yo no me gano nada con explicar y con decir no consumas esto o no tengas carro o cambia tu combustible si yo no tengo la conciencia de lo que está pasando. Porque no es solamente eso, si nosotros entramos a evaluar el cómo se construye la atmósfera, cómo es el origen de la atmósfera, hay unos protagonistas importantísimos y son las plantas. Realmente la fotosíntesis es lo que logró que nosotros existiéramos y nosotros en nuestras dinámicas día a día, yo he escuchado gente en las comunidades que dice, ay no, cortemos esos árboles que no tenemos dónde parquear nuestros carros. Entonces esa falta de conciencia es lo que nos tiene a nosotros en este problema y la educación es la única herramienta que hay para cambiar las conciencias. Ese sería como mi aporte. Ok, bueno, muchas gracias. Pues se han mencionado cosas que de hecho se van a ver en el curso más adelante. Van a ver que más adelante vamos a ver consecuencias de este calentamiento, que incluye, como mencionaban, el nivel de los océanos y bueno, otras cosas. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos actuar, que no solamente es, como mencionaron en un grupo en el que estuve, pues en el único en el que estuve, que no solamente son los gases que emitimos directamente, sino que también el consumo. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, centrándonos en la pregunta inicial, entonces, ¿qué más nos pueden decir sobre si, repito la frase por si acaso se les olvidó, el clima de la Tierra siempre está cambiando y esto no tiene nada que ver con los humanos? Incluso antes de la revolución industrial, cuando los humanos comenzaron a bombear dióxido de carbono a la atmósfera a gran escala, la Tierra experimentó periodos más cálidos. Entonces, con respecto a esta afirmación, centrémonos en esta, ¿qué más nos pueden decir? Creo que Diana, supongo que a Ángela se le quedó la mano levantada, entonces Diana, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros teníamos el grupo 4, voy a tomarme la vocería de las compañeras. Hablamos precisamente de esta frase. Para nosotras obviamente la frase es falsa, que aunque no desestimamos esta gráfica que nos están mostrando, por fin la Tierra tiene un periodo estable donde la vida pudo evolucionar a una forma consciente.
Entonces, esa estabilidad de la Tierra que pudiera perdurar por mucho tiempo más, como todos lo sabemos, pues en 100 años el incremento de la temperatura global ha sido muy significativo, cuando ese periodo de tiempo para un aumento de grado de temperatura puede variar 1000 años, incluso más. Nosotros en 100 años, 150 años, hemos logrado ese cambio. También siguiendo un poco las convenciones a nivel mundial que se hacen con respecto a toda la parte climática, reducir las emisiones de dióxido de carbono por parte de los países industrializados y no industrializados como nosotros. Realmente nosotros consideramos también que eso se queda en el papel, porque siempre estamos pensando de que la Tierra va a soportar más, va a soportar más. Incluso una reflexión súper interesante de una compañera que decía cómo la pandemia nos mostró: ustedes en casa, miren la Tierra cómo se recupera de rápido. Ciudades incluso que no se veían, montañas, que no se veían lugares, digamos a simple vista, por el grado de contaminación ambiental, porque sabemos que la biosfera es una interrelación. Aquí hablamos de aguas, de tierra, de suelo y de atmósfera. Los animalitos poblaron las ciudades, volvieron a sus ecosistemas, y nosotros cada vez relegándonos. Nosotras encontramos también que, debido a que nacimos en este contexto, como bien lo dijo la compañera anterior, en una sociedad de consumo, y todos de alguna u otra manera hemos caído en eso, ¿cierto? Entonces quiero tener el mejor celular, o yo por lo menos trato de no. Lo que decía la compañera anterior, los pequeños cambios empiezan con nosotros, ¿cierto? Y nosotros también, ¿cómo podemos empezar? No solamente hablar a los estudiantes de esto es lo que está pasando, sino empezar a hacer pequeñas acciones. Por ejemplo, una de las compañeras de nosotros hablaban de que está tratando de reducir el plástico en la institución. Otra compañera hace reflexiones a través de los grupos de WhatsApp, que ella considera que así se moviera un poco más la conciencia ambiental. Y en mi caso, pues yo volví a la agricultura orgánica. En este momento tenemos siembra de productos orgánicos, y como decía la compañera, pues volver a sembrar algunas especies nativas. Entonces, son pequeñas acciones, pero también tenemos que tener en cuenta, y con esto voy cerrando, que la revolución industrial y la reindustrialización es un hecho, y que aunque nosotros somos la base y vamos a empezar a empujar estos procesos, y aquí nos incluyen, aunque hayan políticas ambientales, aquí tenemos políticas ambientales, pero a veces nos quedamos en hacer políticas, en cumplir unos estándares, e hicimos y chuleamos, y realmente cuál es el conjunto de la sociedad como tal, que vamos a entrar a hacer ese proceso, porque sabemos que hay muchas personas que realmente no les interesa, y personas tan importantes como los grandes empresarios, las grandes petroleras, ¿cierto? Ya tenemos la tecnología con que hacer la transición incluso a tecnologías más limpias, pero no hay intereses. No hay intereses porque en la humanidad ha privado lo económico. Y nosotras cerramos con una reflexión también muy importante, y es que el día que el hombre se separó de la naturaleza y se vio aparte de ella, en ese momento empezó nuestra decadencia como ser. En este momento estamos en una cúspide de una sociedad que puede empezar a declive. Toda sociedad va a decaer, ¿cierto? Cayeron grandes imperios en la antigüedad. Entonces estamos en un momento en que la tecnología, hablamos ya de computadores cuánticos, de super tecnología, pero ¿dónde está el ser? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está ese respeto por nuestra madre? Entonces, en este caso, nosotros consideramos que de esas pequeñas acciones positivas que nosotros podemos generar en el aula de clase, ahí debemos empezar, pero que también este tipo de temáticas se tiene que tratar en esferas muy altas. Y aunque se hagan convenciones y todo, realmente cuál es el interés de cambio de algunos sectores que son muy importantes, que también trabajen por esta misma línea, y concordamos en que pequeñas acciones van a ir sumando y generar en nuestros estudiantes esperanza, porque si algo nos dejó la pandemia es que nos dejó ver vidas que ustedes no están viviendo como creen que deben vivir. Entonces, bueno, esa es nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Margarita, creo que quería decir algo. Estás en silencio si estás hablando. Margarita. Creo que se le pierde la barra de control cuando comparte la pantalla. No te estamos escuchando, Margarita. Bueno, mientras regresa Margarita, quiero resaltar algo. Creo que ya.
Perdón, creo que me sacó el internet. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Querías decir algo, Margarita? Que tienes la mano levantada. Sí, perdón, es que no sé por qué me sacó el internet. No, quería volver un poco sobre la pregunta y los hechos. Digamos que hay discusiones que desarrollaremos más adelante. Pero pensemos en la afirmación, dice, ¿el clima ha cambiado siempre? Pues no tenemos siempre, pero 500 millones de años es bastante. Entonces, podemos decir que esa parte es cierta. El clima del planeta no ha sido igual y tenemos un indicador del clima que es la temperatura promedio de la superficie terrestre, que pues da cuenta un poco de todo lo que pasa. Entonces, sobre esa parte es hecho. Si los seres humanos están como por aquí en la última colita, es cierto que durante al menos esos 450 o más años, no tuvo nada que ver con los seres humanos. El cambio en el clima tuvo que ver, como ustedes lo mencionaron, con otros fenómenos físicos, tanto dentro del planeta como fuera del planeta. Y ahí también es cierto. Es cierto, si vemos la temperatura promedio ahora, que no es, aunque ha subido rápidamente, como vemos en esta cola, no es la temperatura más alta que ha registrado el planeta en la historia, o al menos en estos 500 millones de años que tenemos en la gráfica, eso también es cierto. Ahora, eso no significa, y esa es la parte que creo que podemos analizar con cuidado, es que lo que está pasando en los últimos 150 años no sea de interés para nosotros o no sea preocupante o no nos implique una acción para poderlo transformar. Porque la razón es que el planeta sigue siendo el planeta. Hace 500 años era la misma Tierra, era la Tierra, digamos. Pero cómo era, cómo estaba conformada, cómo era, pues digamos, la geología, los océanos y más adelante, pues cómo era la vida, pues depende de esos cambios climáticos. Entonces, el planeta, en la medida que va cambiando el clima, pues también cambia su composición y su estructura, y en ese sentido podemos vernos afectados. Entonces, yo creo que hay que analizar esto desde la perspectiva de cómo se puede usar información que es cierta. Es cierto que el clima cambia, ha cambiado a lo largo de la historia del planeta. Es cierto que ha cambiado sin que existan los humanos, porque todo esto es prehumano. Y es cierto que antes de la revolución industrial antes, millones de años, teníamos temperaturas muy altas. Pero tenemos que mirar un tema en escalas de tiempo, y acá miramos que son millones de años y cada cambio toma millones de años. Cuando vamos a ver lo que está pasando, voy a poner la gráfica que la pueden ver también, una similar en la unidad 2. Vemos que desde la revolución industrial, finales del siglo XIX, hasta la actualidad, esto no mira la temperatura absoluta, sino lo que se llama la anomalía, que es la variación respecto al promedio, y el promedio lo toman más o menos como en 1960, bueno, más o menos. Lo que hemos visto es que vamos aumentando muy rápidamente. ¿Eso qué significa? Pues que el clima cambia y que eso afecta la composición de las especies, de la geología, de los vientos, y pues va a tener unos impactos en las personas, en otras especies, aunque no necesariamente significa que tengamos una temperatura muy, muy alta. Simplemente ese medio grado más o 1 grado más, que es más o menos lo que tenemos, 1.2 desde la revolución industrial, pues 1 grado más, 1 grado menos, uno no le parece mucho porque dice, no, pues yo en el día experimento cambios mucho más grandes que eso. Pero en promedio, eso significa realmente que la Tierra tiene mucha más energía en su balance energético y que va a tener implicaciones en todos los subsistemas que están dentro del planeta. Entonces, digamos que quería volver sobre la idea de que hay una afirmación acá que es verdadera, o un conjunto de afirmaciones que son verdaderas, pero que no implican, per se, que esto que está pasando en los últimos 150 años no sea de especial interés para los seres humanos, que podemos actuar en consecuencia. Y solo quería anotar una cosa sobre algunas de las cosas que comentaron. Por ejemplo, la pandemia, sorprendentemente, fue uno de los años donde, pues 2021 y 2022 ya han sido años récord en emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que, digamos, quedarnos en casa no significó que emitiéramos menos o que consumiéramos menos. Simplemente se movió el sector de emisiones, o digamos el subsector, porque al final es energía. Entonces es interesante. Pero al mismo tiempo, quiero traer acá a colación un ejemplo de casos que han sido relativamente exitosos, y es el caso de los gases, de los clorofluorocarbonados, que se identificaron como los causantes del adelgazamiento de la capa de ozono en la segunda mitad del siglo XX.
para más o menos los 80, en la década de los 80 se firmó un tratado internacional para dejar de usar los clorofluorocarbonados y la realidad es que la capa de ozono se ha venido recuperando, pues lentamente, pero ha venido recuperando y que ya no hay, no es tan no está tan adelgazada como se había identificado en algunos puntos. Es decir, que las personas podemos tener cambios que son en una escala menor a millones de años. Quería decir eso, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Bueno, nosotros en Colombia tenemos quien haga las mediciones de esas emisiones, qué entidades los están haciendo, con qué frecuencia, y si de pronto saben en dónde ponen pues los medidores de los gases de efecto invernadero, si los hay. Yo no creo que eso se mida directamente, yo creo que se mide, digamos, con algoritmos matemáticos en función de los procesos. Yo no creo que eso se mida porque como la atmósfera es dinámica, tú no puedes saber, si lo mides en la atmósfera no podrías saber. Entonces se emite, digamos, se determina en función de algoritmos y de los sectores que se sabe que emiten. Yo no creo, pues puedo estar equivocada, no sé, Harry, si me corriges, pero para saber el aporte local se puede determinar es en función de los sectores y digamos de lo que se sabe del sector. Entonces, si yo tengo una termoeléctrica, pues se sabe a partir de las matemáticas digamos, de lo que se puede saber de la combustión, cuánto es. Entonces, se determina de la deforestación, de la agricultura, etcétera. Pero no creo que se midan directamente porque pues, digamos, eso no queda encima del planeta, se va del país, se va moviendo, entonces es más difícil, pero podría estar equivocada, no estoy súper segura, pero me parece que es la forma en que se mide, que se monitorea. Ahora, se monitorea con otras variables como que se toman con satélite, y hay sistemas de información que van dando esos datos, pero los inventarios de gases, hasta donde yo entiendo, se hacen con algoritmos, a partir de los sectores. No sé, Harry, Yo si me también, corriges. sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que debe ser así. Y con respecto a que si hay un organismo que centralice la información, me parece que no, pues les cuento que hace poco tuvimos un evento de cambio climático relacionado con este curso y uno, como el presidente, digamos, de la organización que patrocina este curso, estuvo acá. Y él nos comentaba que él no encontró una fuente de información buena, digamos, que centralizara las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Sin embargo, sí, tal cual como dice Margarita, se calculan por diferentes sectores. Por ejemplo, yo sé que a las empresas les dan las generadoras pues, de energía, las distribuidoras, le venden la energía a las empresas. Como las empresas ahora tienen que hacer informes sobre su gestión ambiental, entonces pues ellas sí tienen que decir cuánto emiten. Y para esos cálculos, por ejemplo, entonces le piden a la empresa distribuidora de energía que les diga cómo se produjo esa energía, la matriz energética y cuánto contamina, pues cuántas emisiones están relacionadas con esa energía que esa empresa consumió, por ejemplo. Y también, tal como dijo Margarita, por ejemplo, con los satélites, entonces uno puede ver qué tanto se ha deforestado y pues ahí se hacen cálculos para ver cuánta biomasa pues, representaba esa deforestación y cuánto CO2 se liberó o metano, pues, pero todo es como por cálculos como indirectos, no es que se pueda medir hasta donde yo sé, porque tal como dice Margarita, pues eso se va mezclando, entonces sería muy difícil decir, ah, no, esto es CO2 de Colombia, pero o es de Ecuador, si está cerca de la frontera, por ejemplo. Si no es como cuando se mide calidad del aire que se mide aquí abajo, que es, digamos, uno puede medirlo y puede más o menos asumir que está directo y mide directamente las partículas. Yo entiendo que todo lo otro es más, digamos, una estimación a partir de los sectores y ahí puedo determinar el aporte por sector y por país. Pero podríamos verificarlo si no estamos seguros. Yo, digamos, puedo verificarlo y les comentaría si tengo nueva información o información adicional. No sé si eso respondió a la pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que voy a investigar más, pero sí me complace, gracias. Vale. Bueno, estamos ya llegando al final del tiempo del previsto y queremos ser muy juiciosos. Esto es solamente una abrebocas. Van a ver que en estas reuniones
salimos siempre como con ganas de hablar más y esa es la idea, que podamos irnos con ganas de hablar más. Y voy a dejar acá una última reflexión, no la vamos a analizar hoy por tiempo, pero nos gustaría que la piensen porque tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Y es pensar en qué obstáculos tienen los niños, niñas y jóvenes, nuestros estudiantes, para reconocer que hay un cambio climático y para actuar por el clima, porque Colombia no es un país donde particularmente la gente niegue el cambio climático, digamos, si uno le pregunta a muchos niños y niñas, pues al menos no están en contra de, pero eso no significa que, como ustedes mencionaron en varias de las intervenciones, actuemos por el clima, seamos conscientes de cómo nuestras acciones individuales contribuyen a la producción de emisiones de gases de efecto invernadero aquí o en otras partes del mundo, porque puede que los zapatos que me ponga acá se hayan empezado a emitir en China o en quién sabe dónde. Entonces, pues nada, esa es como una reflexión que les dejamos. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo del curso, pero pues siendo las 9:02 podemos ahí dar pues como un cierre parcial y solamente nos quedamos si algunos de ustedes tienen problemas con el ingreso a plataforma. Entonces, pues con eso dejamos esta sesión de hoy para su final. Recuerden anotar su asistencia en el enlace que está en el chat y pues no sé si hay preguntas, comentarios y pues de resto que tengan un muy buen día.